al Buen Salvaje por cedernos el espacio, por estar acá, convocarnos para poder hacer esta presentación de este libro hermoso, Durará este encierro, que ha sido, que es una obra colectiva de 53 escritoras peruanas desperdigadas por todo el mundo, por todo el Perú. Es una obra, como decíamos, de sororidad, de feminismo, de sororidad como puesta política por sacar la voz de las mujeres, por decir aquí estamos presentes, y es una voz que salió en el Bullente, en el momento cuando inició esta pandemia. Cuando empezó todo no sabíamos qué iba a pasar, no sabíamos, solo había miedo, solo había desconcierto, y Vicky y yo hablamos para ver qué algo teníamos que hacer, no sabíamos qué hacer, de ahí llamamos a Anaí, pero todo ha sido así rapidísimo, fuimos pensando y cada una salió a buscar escritoras y a decirles ahora, es ahora que tienen que escribir en el momento. Algunas dijeron, oye, pero 10 días, 15 días, no. Es ahora, lo necesitamos en el momento porque necesitamos que salga toda esa explosión de sentimientos, de sensaciones, y que se pueda plasmar. Y esto ha ido poco a poco avanzando, esta obra colectiva ha ido construyéndose. Primero salió en la página web de Limen Escena, que también colaboran ahí, están ahí grandes amigas nuestras, y luego dio paso a este libro. Y en el camino, el Ministerio de Cultura nos dio un apoyo con los estímulos económicos porque apostó por esta obra que es ya un documento, como decía Violeta Barrientos hace poco, es ya un documento vivo. Tiene un epílogo hermoso de Mema Manarelli, muy potente, muy fuerte, un prólogo escrito por las tres editoras, Anaí, Victoria y yo, y 53 relatos, cuentos, poesía de mujeres peruanas, intelectuales, escritoras, que, que nos dicen qué sintieron en ese momento. Y nada, aquí estamos con ellas, Mariela, K, nada, ¿cómo haríamos? Estamos así, hemos entrado de frente a Sí, la, a la claro. conversa. Yo Mariela, tenía, ¿cómo estás, Ana María, Karen, los amigos de Buen Salvaje también? Gracias por la presentación. Yo he tomado algunas notas para comentar el volumen. Entonces, bueno, lo primero, obviamente, es felicitar a las tres editoras por el encomiable trabajo que han hecho, y también por el prólogo que está escrito, como dicen, a tres cabezas y seis manos, ¿no? Entonces, me parece importante el hecho de que, como ya se ha mencionado, haya 53 escritoras que reúnen sus textos y que marcan y remarcan el carácter de urgencia de estos textos, ¿no? Yo me he sorprendido porque eh, la fecha de mi texto, ¿no? Es el 24 de marzo y la pandemia, el último día que yo salí, mi último día laborable en la ciudad de Nueva York fue el 10 de marzo del año 2020. Yo tenía un pasaje para ir a Lima el 12 de marzo, se cortó esa posibilidad, y durante la pandemia, poco después de que empezó la pandemia, además mi padre murió, ¿no? No murió de COVID, pero sí porque era una persona mayor, estaba muy tenso, no tenía la atención médica regular, etcétera, etcétera, como tantos otros ancianos, ¿no? Porque al comienzo fue la población anciana que también lo padeció muy fuerte, ¿no? Entonces, lo que me parece interesante en ese sentido es cómo eh, cómo hubo esta sensibilidad, digamos, ¿no? Para captar en ese trabajo que tú has señalado muy bien de pasar la voz, escribir a las amigas, eh, lo que estaba ocurriendo en el momento por la cabeza y por los cuerpos de todas estas escritoras de la antología, ¿no? Me parece importante que haya escritoras de distintas generaciones, de distintos campos, que cada texto haya asumido un formato tan distinto, y me gusta el modo, además es importante señalar lo que también está en el prólogo, ¿no? Que primero este libro
fue un libro por entregas en internet, ¿no? En el momento en que lo viral nos obligó a lo virtual, digamos, no todo rimaba y era una pesadilla así conjunta y redonda, no era un espanto. Entonces, digamos que en ese sentido, el marco que reúne a todos estos textos es el de ser un documento urgente, ¿no? Con fecha, con carácter de diario de pandemia, ¿verdad? Que al mismo tiempo está atravesado o en todo caso intercalado con documentos, con fechas, con datos de la realidad, que lo vuelven un texto de no ficción, digamos, por hablar en términos amplios, que envuelve textos de diversos géneros y formas, ¿no? Entonces hay un juego ahí como también de la matrioshka de algún modo, ¿no? Me gusta la manera en que han presentado finalmente la forma de estos textos en un libro que se llama Durará este encierro, y que obviamente también alude a un epígrafe de Blanca Varela que está al inicio del prólogo, ¿no? ¿Qué es durará este asombro? Es lo que se pregunta Blanca Varela, ¿no? Y lo que me parece importante también es señalar que la elección o la decisión de hacer un colectivo, digamos, un volumen colectivo que sea de mujeres, es porque, como señalaste, Ana María, había esta necesidad, digamos, en todo caso, este propósito, ¿no? De hacer de esto también un documento político, ¿no? Y ver, como vuelvo a repetir, de qué manera los cuerpos femeninos estaban siendo atravesados de maneras particularmente violentas por ese virus, ¿no? Por un lado, la enfermedad, ¿no? Esta plaga atroz del siglo XXI, que además es global, todos nos hemos contagiado a todos, entre todos, y a la vez nos hemos aislado, ¿no? Entonces, me parecía también importante que eso se señalara, ¿no? Y que digamos, estuvieran ahí como base de datos las cifras de esa violencia, digamos, ¿no? Que siempre al final se infringe a los cuerpos de las mujeres, ¿no? Que además también perdieron, digamos, parcialmente su capacidad laboral, que volvieron a las casas, al encierro, o sea, una cosa de un estado anímico que la estructura misma del libro y su avance, ¿no? Y eso es lo que me gusta, como digo, que también es como, ¿no? Tiene esto de testimonio, pero también crónica, ¿no? Y el ritmo, ¿no? Que le da a cohesión al conjunto me parece muy bien logrado, con esas fechas muy bien marcadas también, ¿no? Como digo, y también me parece interesante que, digamos, haya habido materiales que también juegan con lo visual, ¿no? Bueno, mi texto, por ejemplo, pero también otros donde se busca mucho de qué manera, porque además la pandemia nos encierra y nos obliga a mirarlo todo a través de estas pantallas, como ahora, ¿no? Todos nos volvemos como parte del cuerpo, somos como metonímeas de nosotros mismos, digamos, ¿no? Entonces, lo visual y también la investigación y las teorías que surgen alrededor, las teorías conspirativas, los miedos, los odios políticos, es decir, un momento de mucha, mucha, mucha turbulencia, ¿no? Que me parece que el libro marca muy, muy bien también. Entonces, en ese sentido, su valor testimonial es bastante importante también, ¿no? Y me parece, quería señalar también que, porque vi que me pidió que comentara un poco de mi experiencia de escritura, ¿no? Entonces, el estado de ánimo que sugiere y que hace surgir la pandemia, digamos, también está muy bien como dosificado y mostrado, permea las páginas de esta antología, ¿no? Pero pienso que también es importante, la palabra esperanza aparece en el prólogo más de una vez, ¿no? En un momento de más bien desesperación y muerte, ¿no? Para mí fue llevar esa muerte como en dos lugares, ¿no? Lima y Nueva York. A pesar de que estuve todo el tiempo en Nueva York, por supuesto que estaba muy atenta a las noticias de Lima, y fueron dos de las ciudades más golpeadas del planeta, además, ¿no? Entonces, quería señalar que para mí, yo lo he dicho antes, ¿no? La poesía y la escritura fueron también como un refugio, ¿no? Y un modo de sacar esto, y de testimoniar este momento que se fue manifestando de distintas maneras, ¿no? Según cómo iba avanzando el proceso, que es un proceso que, como ustedes señalan, desgraciadamente no ha terminado, no ha cerrado, ¿no? Aparecen nuevas variantes de la enfermedad,
nuevos peligros que están ahí que no digamos, que no hemos resuelto, básicamente, ¿no? Entonces, también quería señalar en ese sentido la vigencia, ¿no? de este texto, y pienso que bueno, que este ha sido un momento de la historia en que hemos estado y estamos todavía en una lucha frontal así de vértice, vida-muerte, ¿no? Y que en ese sentido la poesía cumple esta labor también como de bálsamo, ¿no? En medio del dolor, me parece. Así es que celebro la edición, celebro la inteligencia para pensar esa edición, los distintos formatos que tuvo la presentación del libro, ¿no? Mencionar también que muchas de las entregas, ¿no? Virtuales del libro fueron hechas a través de la revista de Roxana López Cubas, ¿no? Lima en Escena, y que ha sido un trabajo de sororidad, ¿no? Y yo agradecer que siempre piensen en mí para estos proyectos, encantada. Bueno. Gracias, Mariela. Yo no sé, Ká, si tú quieres decir algo sobre tu texto. Bienvenida. No, estaba pensando en lo que decía Mariela de todas las cosas que ha dicho que me han devuelto a un año atrás y también estaba hojeando el libro ahorita. Sí. Y qué impresionante ver las fechas, qué impresionante volver a leer todo esto, sí. Porque es como que hay una parte de nosotros que creo que está deseando borrar el 2020 y bueno, no sé, volver a leer estos textos o las fechas o las noticias, es como wow. Y de lo que decía Mariela es como esto había impactado en los cuerpos de las mujeres y también estaba pensando en los cuerpos de las disidencias, ¿no? Me impactó mucho el tema de cuando tenían que hacerse las salidas de acuerdo al género que estaba en el DNI, ¿no? Entonces eso fue como terrible. Me estaba acordando de eso. Se me han venido como una ola de recuerdos del año pasado. Y también el tema de haber estado en dos ciudades, siempre era estar con un ojo acá, como el texto de Mariela, un ojo acá y un ojo en Lima. Mi familia estaba en Lima, ya no están en Lima. Mi hermana, que justo mi texto habla del bebé, que aún no conozco, pero que también es un pandemial, ¿no? Y todo ese tema de la doble distancia, de estar angustiada, ¿no? De estar mirando las noticias de acá, las noticias de allá. Pero bueno, fuera de esas primeras impresiones y estar hojeando acá el libro y el prólogo por primera vez, qué increíble ese trabajo. También estar pensando a 3 cabezas y 6 manos y en tiempo récord, me parece como que súper importante y como dice Mariela, sí es un documento vivo ahora, ¿no? Sí. Y bueno, si quieres, en mi texto vamos a hablar más adelante, sí. No, solamente, o sea, yo quería señalar nada más, como digo, la cualidad también del volumen, ¿no? Que como dice Karen, es hermoso, es casi un artefacto también, ¿no? Como para estos tiempos, así como... Sí, y volver a leer las impresiones del momento. ¿Ah? Sí. Volver a leer esas impresiones del momento, como decía Ana María, de que es como que lo que pasó, pero no te voy a dar 10 días ni 2 semanas, es ahorita, lo que estás sintiendo ahorita y que se nos salió a todas, pero un vendaval, ¿no? Sí. Yo quería preguntar, bueno, Ana María, no sé si me lo puedo permitir, pero como una de las cosas que me parece muy linda de esta antología es que atraviesa generaciones y géneros, ¿no? Y hay 2 cosas al respecto, ¿no? Una es, bueno, me parece que hacen un equipo muy bueno las 3, cada una con sus cualidades, ¿no? Editora, Anaí, que bárbara, tiene un ojo privilegiado para el cuidado de la edición, ¿no? Y luego Victoria, como poeta y editora, también, digamos, siento que hay una proximidad entre su propia propuesta estética como poeta y editora y este libro en el sentido de lo híbrido que te decía, ¿no? De lo híbrido y de la calidad de objeto del libro, ¿no? Que son dos aspectos que quiero resaltar, ¿no? Porque también generar esta coherencia y esta belleza en medio del desastre no es fácil. Sí, sí, yo creo que esto no se hubiese logrado si no hubiese habido aquí
la conjunción de las tres, ¿no? Porque yo también en algún momento dije, ya, esto es mucho, o sea, cuando empezamos con Victoria era algo como que un poco más acotado y demás, y Anaí llegó pues como un vendaval diciendo, acá hay todo esto, busquemos a todas ellas, a muchas más, y yo en algún momento también dije, wow, esto va a ser demasiado. Ojo, hay muchas mujeres más convocadas también, pero que también dado el tema de los miedos, las angustias, el silencio que te generaba todo esto, no han podido participar acá y nos lo han dicho con mucho pesar o ¿sabes qué? Mejor ahí no, porque estoy en una situación en la que no me salen las palabras, en la que no puedo escribir sobre esto. Y nada, hemos logrado darle fuerza y que salga este bebé, que no sabíamos ni siquiera cómo llamarle, porque no era de cuentos, es no un era libro, es un de híbrido, crónicas, ¿no? Justamente. era miscelánea, de ahí le pusimos, y justo nos llamaba la atención el hecho de cómo han vivido también esta pandemia desde fuera, desde el desarraigo. Y eso es algo que también refleja mucho este libro, porque están intelectuales, no solo escritoras, hay periodistas, hay historiadoras, arqueólogas, desde otros lugares del planeta. Entonces, yo sí quisiera que un poco me cuenten cómo vivieron, qué sintieron en estos días y cómo lo conjugan ahora. De repente ya han dicho un poquito de eso, pero era como mi primera pregunta. ¿Cómo han sentido el desarraigo? O no lo sé, o ya se sentían afiatadas fuera de esa sensación, ese estar y no estar, porque supongo que habrán estado totalmente pendientes de lo que pasaba en Perú, a la par de que estaban pendientes de lo que pasaba en sus ciudades y demás. Claro, sí, ha sido, o sea, en realidad la virtualidad era, como decía antes, una virtud, pero también podía tornarse pesadillesco, ¿no? Porque tenías toda esta realidad global allí a tu alcance y fueron momentos muy dolorosos. Y lo que quería, que justo le iba a preguntar a Karen y después me olvidé, ¿no? Que también cómo... de qué modo uno, como intelectual o como escritor, empieza a procesar estas cosas, qué lees, qué escribes, ¿no? Le quería preguntar eso a Karen. O sea, yo he tenido la suerte, una cosa que quería comentar también respecto a la edición y a la coincidencia linda de la participación de otras escritoras en otros ámbitos para hacer antologías relacionadas a la pandemia, porque Sandra Lorenzano, por ejemplo, Sandra Lorenzano, que está trabajando en la UNAM en México, ha reunido una antología que se llama Alguien aquí tiembla, que también es una antología de textos diversos de mujeres, y que además el título está tomado de un epígrafe de Alejandra Pizarnik, que es otra poeta faro, pues, de las que tenemos en Latinoamérica en el siglo XX. Entonces, este paralelo me parece bien interesante, ¿no? Después nosotros... A mí lo que me pasó es que me pidieron algunas colaboraciones, testimonios in situ, cada uno de los textos que escribí, que tampoco fueron muchos, tuvieron un formato bien distinto entre sí, ¿no? Porque era como el momento, o sea, yo me parece que también todo estaba tan diluido, ¿no? Tan disperso también, que me dio como me dio también a mí como esa posibilidad de entrar en otras formas de la escritura menos estructuradas también, porque ¿qué estaba estructurado en ese momento, no? Y en cuanto a la lectura, bueno, me puse a leer literatura gótica, literatura distópica, volví a Ray Bradbury, lloré cuando muere el héroe de Fahrenheit 451, vi la versión de Truffaut de nuevo, y era como alimentar un poco la imaginación, Mary Shelley, no sé, también como salvación, ¿no? Sí. Mariana Enríquez, sus cuentos. Qué bueno, sí. No sé si tú pensaste en leer algún tipo de textos, o cómo hacías, Karen, cómo iba la cabeza. Tenía que escribir mi tesis para la maestría, así que tenía que leer algunos libros de por sí, y también tenía que escribir.
Ajá. Y creo que fue lo más difícil porque, de verdad, o sea, un ojo en Lima, otro ojo en las noticias de acá y algún ojo intermedio en la tesis, Exacto, sí, tratando de escribir. Y lo que justo pensaba, ahora estoy solicitando mi título sí, y releí un poco lo que había escrito el año pasado porque no lo quise volver a leer. Y sí. repetía mucho la palabra ahogo, la palabra asfixia, la palabra hay un personaje que se ahoga, entonces es como, wow, esto es un reflejo de lo que estaba viviendo, de lo que todos estábamos viviendo mundialmente, ¿no? Claro. Y lecturas, de verdad, también volví a ver las películas de Fahrenheit, las dos versiones, no volví a leer el libro, pero sí también como que leía mucha ciencia ficción y también no ficción, me gusta desde Sí. siempre leer no ficción. Y un libro que me acompañó mucho fue Las Malas de Camila Sosa Villada, que lo Ajá. tengo pero ahí, y tiene como un diario, no sé si es como un diario, pero es como una oda, es un documento de amor a la literatura y como ella empezó con la escritura y se llama El viaje inútil. Ajá. Entonces es un libro muy pequeñito en el que ella narra cómo empezó su relación con la escritura y con la lectura y me ayudó un montón el año Sí, pasado a estar ahí, ¿no? claro. Sí, sí, sí. Yo quería leer algunos párrafos de la parte que han escrito tanto Mariela como K. Cuerpo ciliar de Mariela Dreyfus. Hay una partecita y me gustaría que de ahí me la comentes o que me digas lo que sientes ahora, Sí, leído por otra persona esta parte de tu sí. texto. Lo veo en todas partes y lo sueño. Es el ojo de la vecina que me mira con impaciencia si estoy delante de ella en la cola y me demoro. En el ojo del guardián del edificio que me mira con suspicacia cuando vuelvo. Más abajo. Es un ojo sin iris, un ojo que gotea, un ojo ciego. ¿Será el ojo de la vida que se abre y se rasga al ingresar la muerte? Ojo mío, acurrúcate, ciérrate, duérmete, aguarda apretado el despertar. ¿Qué sientes ahora, un año y medio después de... Como una angustia, ¿no? Una angustia tremenda, porque como decía antes, bueno, en mi poesía, en el fondo yo soy una poeta lírica, digamos, he tratado mucho los temas como la muerte, la vida y la muerte, ese vértice entre la vida y la muerte. Entonces, digamos que ese momento generaba esta angustia y esta paranoia, ¿no? Y como decía antes, la comunicación era tan visual que empecé como una batalla de ojo a ojo con la propia imagen del virus, ¿no? O sea, ese texto cuerpo ciliar está escrito en un estado de delirio en ese sentido, ¿no? En que estás mirando de frente al monstruo, ¿no? Que a la vez te aterra, pero a quien tienes que combatir también. Es una como esta lucha, ¿no? En la que todavía estamos y seguimos remontando olas, es tremendo, ¿no? Sí. Y hay mucho de los cuerpos, en la mayoría de los textos hay mucho de los cuerpos, ¿no? Como las mujeres volvemos a eso. Y Sí, aquí hay el texto de K. Luis de Aliaga. El virus visibiliza todos los miedos, los vara en la orilla como ballenas muertas. Su embajada le sugiere mediante alertas que regrese a su país. Mi embajada repatria turistas, pero no residentes. ¿Sabrá alguien que estoy aquí? Y a mí eso me hizo recordar la sensación de abandono que sentimos muchas peruanas, peruanos como estamos, cuando estamos afuera. mm, Me pasó cuando vivía en Colombia que cuando iba con varios colegas de otros países a reportarse a su embajada, que iban a vivir allí por un tiempo, cuando fui al consulado peruano me miraron y me dijeron, ¿para qué vienes? O sea, era, he ido con mis colegas a la de España, a la de Italia, y todos se habían anotado, teléfonos, todo. Y yo me dije, buscaron por ahí un papel viejo en desuso, ya, pon tus datos. sí. Esa es una doble sensación de abandono, estar desde fuera en esta situación que nunca pensamos que íbamos a vivir acá. Y yo pensé que, pensé que me iban a pasar una lista, como tratando de localizar compatriotas, ¿no? Porque todavía no era residente acá, era residente temporaria, pero no es que hubiera decidido ya quedarme a radicar acá. Pensé que iban, como mi novia es estadounidense, entonces
al toque le mandaron un mensaje por el teléfono, al mail, ¿no? Si usted necesita regresar a su país, hay vuelos, llámenos, ¿no? Y yo seguía esperando mi mail, ¿no? Sí hubo esa sensación de, saben que estoy acá, tengo que llamar para reportar algo, no sé, en algún momento también obviamente pensamos en regresarnos, ¿no? Y mandé un mensaje, mandé un correo al consulado y evidentemente no había nadie trabajando, ¿no? Entonces, y estaban atendiendo casos mucho más urgentes, pero, y el mío de verdad no era nada urgente. Pero sí hay como esa sensación de, "Guau, quién sabe si estoy acá o no". Claro, sí, sí, sí. A ese tema estaba, también me sentía como que al medio, ¿no? Entre los dos lados, pero sin saber a dónde ir, a dónde quedarme, y también ahí empecé a pensar dónde quiero estar, ¿no? Me sirvió mucho para definir dónde quería quedarme también, ¿no? ¿Y te quedaste en Buenos Y, Aires? Me quedé acá y me quedo acá. Ah, Sí. bueno, sí. y mira, cuando pusimos durar este encierro, nunca pensamos que iba a durar tanto, ¿no? O sea, pensamos que iba a ser como un mes, 2 meses, dudamos en durará este asombro, lo cambiamos a encierro, no, sí. Me Mm. acuerdo clarísima esa reunión que tuvimos porque hemos conversado bastante, Victoria y Anaí, creo que ahí nos hemos hecho más amigas. Anaí, por ejemplo, yo no la conocía, o la conocía de Hola y Chao, nos hemos conocido gracias a esta, a esta, a esta obra colectiva. Sí, Y sí como que nos asusta un poco, ¿no? O nos sorprende o nos molesta también el hecho de que lo hicimos como una apuesta de aquí está la voz de las mujeres, aquí decimos algo y vemos que dada la pandemia, dada toda la catástrofe que se está viviendo y la situación política en Perú, que no ayuda, que suma a la para nada, catástrofe, sí. es la voz de las mujeres la que más se ha perdido. Es la voz de las mujeres la que más han silenciado. Lo vemos, no sé, en el gabinete ministerial con solo 2 ministras mujeres. Sí. ¿Cómo ven ustedes desde afuera la voz de las mujeres en esta apuesta, en esta situación? Este libro es una apuesta política y tenemos bien claro, es sobre Sí, todo político, de aquí están las mujeres, tenemos algo que decir. Y por sí, más de que hemos levantado la voz, por más de que decimos, aquí estamos, nos van silenciando cada vez más. Y la discriminación y la violencia, las cifras de feminicidios, de desapariciones contra nosotras es brutal. Entonces, ¿cómo se ve desde allá sienten que estamos silenciadas, que nos están silenciando cada vez más? No sé, cuéntenme ustedes. Fíjate que cuando estaba mirando la cronología del libro esta tarde, también recordé esas estadísticas, como digo en mi poema PES. Es muy curioso porque yo escribí un libro que se llama PES, que es sobre la gestación de un cuerpo en el contexto del 11 de septiembre, ¿no? Que también fue un evento trágico acá en la ciudad de Nueva York, ¿no? Y ahí hablo de la estadística que nos trae la muerte, ¿no? Entonces, lo mismo pasaba durante la pandemia y sigue pasando, ¿no? Estas cifras que nos van marcando la cantidad de enfermos, la cantidad de gente que está en unidad de cuidados intensivos, la cantidad de gente que murió, ¿no? Pero también dentro de estas estadísticas, la cantidad de mujeres golpeadas, ¿no? La cantidad de chicas que ya no están, de mujeres que perdieron su trabajo. Eh, entonces, claro, hay como una vulnerabilidad mayor en ese campo, ¿no? Hay tareas que han sido como desplazadas totalmente a la mujer de la casa, por ejemplo, ¿no? Y como digo, después de una lucha de tantas décadas para ingresar en el mercado laboral y balancear, equilibrar una vida más satisfactoria e integral, de nuevo estamos como arrinconadas también de algún modo, ¿no? Y bueno, no hablemos de la salud mental, ¿no? Y emocional y del amparo que se puede dar a estos casos también, ¿no? Entonces hay como una sensación de vulnerabilidad donde las cifras siguen en rojo, digamos, ¿no? Eh, y bueno, en el campo de la política, como tú dices, es como que también hay una cosa, no sé, hay como una sensación de estar
por momentos hay una especie de túnel del tiempo y estamos en una era casi prefeminista. También pienso en los feminismos de los 70s y los 80s en el Perú, cuando yo era muy joven, ¿no? Y la presencia, lo he dicho muchas veces, de colectivos feministas como Flora Tristán, como Manuela Ramos, trabajaban también de la mano de la cultura, ¿no? Y del trabajo social y del vaso de leche, y había un empoderamiento de las mujeres en el trabajo propio de la olla común, ¿no? Como una manera de la resistencia, etcétera. Entonces, si esos flancos también se debilitan, es terrible, ¿no? Y desde las disidencias, porque si las mujeres, o sea, nos están haciendo, nos están barriendo, nos están, en el caso, no sé, de las personas LGTBIQ, Yo, ¿cómo lo ves? Porque ahí sí, hoy ha sido, las han borrado del mapa, o sea, estaban hasta en el discurso, estaban en el, escrito en el discurso, la discriminación por orientación sexual, y hasta de lo oral se borró. Sí, pues. sí, es lamentable, es como yo tengo una perspectiva desde mi punto de vista, yo estoy en una burbuja, ¿no? Sí. Todo lo que yo vivo acá es muy privilegiado. Hasta ser una persona no binaria acá es ya, me siento más privilegiada que lo que podría estar pasándome en una ciudad como Lima. Y de lo que yo he estado siguiendo del activismo en Perú, bueno, fue como todas las mujeres trans se quedaron absolutamente desprotegidas, ¿no? Empezando por esto que hablábamos de las salidas según el género del DNI, que Por fue supuesto. una metida de pata tremenda y nunca se, o sea, creo que Vizcarra dijo algo que eh, intentó tapar el Arreglarla. error o corregir el error, pero ya estaba hecho y todos los videos que vimos del maltrato que estaban pasando, de la discriminación que estaban pasando, después la salud mental, cómo afectó económicamente, y quiero ir hacia el lado más positivo, que es como que de lo que podía ver de que habían estas organizaciones y asociaciones que estaban haciendo colectas, a pesar de que todos fuimos golpeados económicamente, ¿no? Y que estaban haciendo estas redes, tejiendo estas redes, que ha sido tan importante tejer redes más que nunca durante la pandemia, y que tratábamos de apoyar y hacer que todavía se pudiera aguantar un poquito, ¿no? Todavía se siguen dando estas iniciativas y creo que han crecido incluso los colectivos y que a través de las redes sociales también se ha podido hacer como un poco más de concientización sobre cómo es la situación de las personas trans en el Perú, ¿no? De las personas no binarias también, ¿no? Pero sí creo que ha sido y sigue siendo el segmento más invisibilizado en el Perú y el más golpeado, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, nada, muchas gracias por acompañarnos en esta presentación de este libro, de este artefacto, de esta obra colectiva, que es, que es eso, es un trabajo que no se hubiese podido, o sea, no estaría completo si no estarían las voces de las 53 escritoras, del primer impulso que nos dio Lima en Escena al acogernos en su página web. Gracias, Rosana López Cuba, eres lo máximo. Sí. Sí, y nada, a nombre también de las otras dos editoras, de Anaí, de Victoria, muchas gracias. Queremos hacer muchas más presentaciones. Bueno, vamos a sacarle el jugo a esto virtual, Claro. y vamos a seguir ahí haciendo conversas y demás, porque creo que todas tenemos que alzar nuestra voz y decir, aquí estamos. O sea, por más de que quieran callarnos, aquí estamos, vamos a seguir hablando, vamos a seguir escribiendo. Y nada, el libro, cómprenlo por favor, está en, porque las escritoras y las editoras tampoco vivimos del aire, no es que, no, y sobre todo las mujeres, no es que, ay, nos Sí, mantenemos y es lírico, y es, no, o sea, tenemos que claro. trabajar, tenemos que, Sí, yo, está en, sí, sí, no, Ana María, quería señalar que el sello Cocodrilo Editores se está prácticamente dedicando a la literatura escrita por mujeres, además, ¿no? sí, Es la es línea una, editorial del sí, sello. es una apuesta que tenemos desde hace ya 5 años, que surgió con la idea de Pilar Dugui en la cabeza, ¿No? pensando cómo ella había sido la única escritora en una antología en toda la sangre, de esta antología en la que eran todos hombres y solo ella, y ahí era como que, no, algo pasa.
Y claro, esto ha sido potenciado porque es también en la literatura que mujeres valientes han salido a alzar la voz, a decir aquí estamos, y todo el camino que han avanzado Gaby Wiener y Vicky Guerrero ha hecho también que se mire más a toda la literatura escrita por mujeres y por las disidencias. Nada, está del sello Cocodrilo Ediciones, que pronto también estamos saliendo con otro libro de Cristian Felipe Vidal sobre mujeres reporteras de guerra peruanas. Nada, estamos en El Virrey, en Comunitas, en El Buen Salvaje, en Placeres Compulsivos, que vamos a tener una presentación virtual este domingo por la tarde. Y muchas gracias, Mariela, muchas gracias, Kat. Gracias a las dos, muy bien. Gracias a la audiencia también y a Buen Salvaje, por supuesto. Ay, sí, gracias, Buen Salvaje. Los libros están en Buen Salvaje con un descuento especial y ahí ya hablamos, Dante. Ya. Bueno. Hasta luego. Okay. Adiós. Buenas noches. Chao. Buenas noches. Chao. Chao. Bye.